Cada año, millones de cascos de seguridad son fabricados para proteger a trabajadores de diversas industrias en todo el mundo. Estos cascos, esenciales para garantizar la seguridad en entornos de alto riesgo, se producen mediante un proceso altamente técnico y controlado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los cascos de seguridad? Hemos visitado una moderna planta de producción para explorar el fascinante proceso de fabricación de este producto, diseñado para proteger la vida de las personas en su jornada laboral. La historia de los cascos de construcción comenzó en 1919, cuando Herbert Bollard, inspirado por los cascos militares de la Primera Guerra Mundial, creó el primer casco de seguridad, llamado sombrero duro. Fabricado con lona prensada y resina, ofrecía protección contra la caída de objetos, un riesgo común en las obras. En las décadas siguientes, se incorporaron materiales como el aluminio y los plásticos, lo que permitió fabricar cascos más ligeros, resistentes y cómodos. Antes de que su uso se volviera obligatorio, los accidentes laborales relacionados con caídas de objetos y golpes en la cabeza cobraban miles de vidas cada año. Sin embargo, a partir de los años 50, su implementación obligatoria en numerosos proyectos redujo drásticamente estos incidentes, convirtiendo al casco en un elemento esencial para la seguridad en el trabajo. El proceso comienza en la planta principal en Corea del Sur, donde la fábrica recibe cada semana más de 10.000 kilogramos de plástico de alto rendimiento que es seleccionado bajo un estricto control de calidad. Este ingrediente se mezcla cuidadosamente con más de 30 kilogramos de fibra de carbono, un material conocido por su alta resistencia, que refuerza la estructura del casco sin aumentar significativamente su peso. Luego, un trabajador altamente capacitado se encarga de combinar ambos componentes de manera homogénea, permitiendo que la máquina especializada realice el proceso de mezcla durante aproximadamente 30 minutos, mientras se asegura de que la mezcla final tenga las propiedades y la textura necesarias. Luego, la mezcla se transporta a través de tubos especializados hacia la máquina de moldeo por inyección. Estos tubos aseguran que la mezcla fluya de forma controlada y sin interrupciones, llevando el material directamente a la máquina, donde será moldeado con precisión para formar las partes del casco. Esta máquina de moldeo por inyección se carga con el material plástico, que se alimenta a un cilindro de inyección donde se calienta a temperaturas que oscilan entre los 250 grados Celsius, hasta que se funde. Una vez líquido, el material se inyecta a alta presión en un molde con la forma del casco de seguridad. Este molde consta de dos mitades que se cierran antes de la inyección, permitiendo que el material tome su forma. Después, el material se deja enfriar dentro del molde, donde se solidifica. Una vez que se enfría y toma la forma final, se abre el molde y se extrae la pieza, que ya está lista para ser procesada. Este proceso permite la producción de más de 1.000 cascos por hora, lo que lo convierte en un método extremadamente eficiente y rápido. Gracias a la alta precisión de la máquina de moldeo por inyección, cada casco se fabrica con exactitud, garantizando que cada unidad cumpla con los estándares de calidad y seguridad. Para mejorar la estructura del casco, se procede a cortar y eliminar los restos de material plástico que quedan después del proceso de moldeo. Estos sobrantes pueden ser partes del material que sobresalen de la forma final del casco. Al cortar y depurar estas imperfecciones, se asegura que el casco tenga una superficie más uniforme y una estructura más sólida. Lo importante es que no exista un filo en los bordes, ya que esto podría comprometer tanto la seguridad como la comodidad del usuario. Es importante destacar que todo el material sobrante no se desperdicia. En lugar de desecharlo, se recoge y se reutiliza para maximizar el uso del plástico de alto rendimiento. De manera similar, las tapas transparentes se fabrican utilizando una máquina de moldeo por inyección. Sin embargo, en este caso, el material principal empleado es el plástico de policarbonato. Gracias a sus propiedades, las tapas adquieren una textura completamente transparente y, además, son 100% reciclables, lo que las hace sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Para cada tapa, se emplean aproximadamente 500 gramos de policarbonato, que se funde y moldea con precisión en la máquina para obtener este ligero producto final. Tras más de 8 horas de trabajo continuo en diferentes etapas de producción, todas las piezas que componen los cascos, incluyendo la estructura principal y las tapas transparentes, se empaquetan cuidadosamente y se transportan al área de ensamblaje. Después, se coloca tanto la tapa transparente como el molde del casco en la máquina de sellado por ultrasonido. Este proceso utiliza vibraciones ultrasónicas que generan calor a temperaturas de aproximadamente 200 grados Celsius,
lo que permite fundir los materiales y hacer que la tapa se adhiera de manera segura y precisa al casco sin necesidad de adhesivos adicionales. A continuación, las diademas y otros componentes plásticos del casco se fabrican utilizando una máquina de moldeo por inyección mediante el uso de polipropileno, un material plástico de alta calidad conocido por su durabilidad y resistencia a estos moldes, fabricados con alta precisión y con medidas exactas. Son esenciales para garantizar que cada componente del casco tenga las dimensiones correctas. Utilizando tecnología avanzada, los moldes son diseñados para ajustarse perfectamente a las especificaciones requeridas para cada parte del casco. Para garantizar un flujo continuo en el proceso de producción automatizado y evitar cualquier interrupción, las piezas plásticas se colocan cuidadosamente en una máquina especializada. Esta máquina cuenta con un sistema de alineación que organiza las piezas una por una mediante vibraciones, asegurando que cada una se coloque en la posición correcta mientras son guiadas por una cinta transportadora, lo que permite que el proceso continúe de manera eficiente y sin pausas. Después, se procede al ensamblaje de la correa y la pieza plástica mediante un proceso de sellado por ultrasonido. Este método utiliza vibraciones de alta frecuencia para generar calor en los puntos de contacto, lo que permite que los materiales se fusionen de manera precisa y fuerte sin necesidad de adhesivos adicionales. El sellado ultrasonido garantiza una unión segura y duradera entre la correa y la pieza plástica, asegurando que las partes queden firmemente adheridas y sin riesgo de separarse durante el uso del casco. Este proceso contribuye a una mayor fiabilidad y resistencia del casco en su conjunto. Para garantizar un control riguroso durante el proceso de fabricación, a los cascos se les coloca manualmente una etiqueta adhesiva que actúa como un sello de calidad. Esta etiqueta, que contiene exclusivamente un logo distintivo, certifica que el casco ha superado de manera satisfactoria la primera etapa de producción, asegurando que cumple con los estándares de calidad establecidos hasta ese momento. Luego de completar las etapas previas, se procede al ensamblaje del amortiguador de impacto, una pieza fundamental para garantizar la seguridad del casco. Este componente se une cuidadosamente con todas las demás partes que conforman el casco, como las correas ajustables, las diademas plásticas y el sistema de suspensión. Cada elemento se integra con precisión para asegurar que el casco no solo sea funcional, sino que también cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos. Para mejorar la apariencia y personalización de los cascos, se les coloca el logotipo de la empresa fabricante o de la empresa que los utilizará. Este proceso se realiza en la parte frontal del casco utilizando pintura especial diseñada para adherirse firmemente a la superficie plástica. A lo largo de un día de producción, se utilizan aproximadamente 10 litros de esta pintura especializada. Esta pintura empleada no solo garantiza una alta calidad visual, sino que también está formulada para ser resistente al desgaste, lo que asegura que el logotipo no se borre fácilmente incluso después de un uso prolongado en diversas condiciones. Después de la producción, todos los cascos fabricados se someten a un riguroso proceso de pruebas de calidad. En primer lugar, se colocan en una máquina de impacto, que simula situaciones de alto riesgo y fuerza, dejando caer un objeto pesado sobre la parte superior del casco desde una altura determinada. Esta prueba se realiza con una gran fuerza para verificar que el casco pueda resistir el impacto sin romperse, simulando la fuerza que podría experimentar al recibir el impacto de una herramienta pesada. Los cascos están diseñados para soportar cargas de hasta 100 kilogramos en pruebas de compresión, lo que garantiza su resistencia frente a posibles impactos de objetos caídos desde alturas considerables. Además, para evaluar la solidez y resistencia del material, se emplea un martillo especializado que se utiliza para golpear áreas estratégicas del casco, comprobando así la firmeza de la estructura y asegurando que el producto final sea completamente confiable y seguro para su uso. Solo aquellos cascos de cada lote que no presenten daños o fracturas durante la prueba superarán esta evaluación. Finalmente, todos los cascos que logran superar rigurosamente las pruebas de calidad son cuidadosamente empaquetados, asegurando que lleguen en perfectas condiciones a sus destinos. Este proceso de empaquetado es clave para preservar la integridad de los productos durante su transporte y distribución a las empresas de todo el mundo. En una fábrica a gran escala, se producen aproximadamente 10.000 cascos al día, lo que permite satisfacer la alta demanda global. Estos cascos son enviados a diferentes partes del mundo utilizando diversos medios de transporte, como camiones, barcos y aviones, lo que garantiza un alcance más amplio y la entrega eficiente a clientes en distintos países y regiones. Escribe en los comentarios si alguna vez has tenido que usar uno de estos cascos y si conocías su proceso de fabricación. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado.
Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le puede interesar.